Aquí comienza su programa Billeta Competitiva en Formación, Más Cultura, Recreación y Deporte. En cabeza de nuestro alcalde Freddy Hernández y nuestra directora del Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte, Patricia Iregui. Bienvenidos. Hola, muy bienvenidos a esta parte de la Escuela de Formación en Literatura. Gracias al Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte, a nuestro alcalde Freddy Hernández y a todas las personas que hacen posible que lleguemos allá a sus casas con esta Escuela de Formación en Literatura. ¿Cuál es nuestro objetivo? Aprender a amar la lectura. ¿Y cómo se hace? Simplemente con amor, leyéndole a los niños. Y algunos me han comentado que los papás sí les están leyendo, los están haciendo en la casa. Eso es algo. La primera parte fundamental que podemos hacer es enseñándole a los niños. Entonces hoy vamos a ver, más que la invitación a que leamos, hoy vamos a ver algo muy importante que es uno de los elementos de la narración, que son los personajes. Hola amiguitos, les cuento que estoy escribiendo algunas historias y desde que comencé a estudiar los géneros literarios con su narrativa y personajes se me ha hecho mucho más fácil. Y justo de eso les quería hablar, de los personajes y la narrativa. Los personajes son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones que va contando el narrador. Hay diferentes tipos de personajes. Por ejemplo, el personaje principal, el cual se destaca más que los demás, es el protagonista. En él gira toda la historia y hay un protagonista individual y grupal. En este caso se deja de lado lo individual y a todo un grupo de personas les suceden las acciones que escribe el narrador. Luego del protagonista está el antagonista, el cual está enfrentado al protagonista. Como por ejemplo, si es una historia de superhéroes, el protagonista puede ser el superhéroe y el antagonista el villano. También hay personajes secundarios, los cuales no son muy importantes en toda la historia, pero sí en algunos momentos. También ellos ayudan a conocer más al personaje principal. Y luego vienen los personajes fugaces, que solo aparecerán por un momento y listo. No dejan mucho en la historia, pero se necesitan para completar personajes. Bueno amiguitos, seguimos sumando información para poder escribir nuestra propia historia, así como lo estoy haciendo yo. ¡Chao amiguitos! Antes de hablar de los personajes, pues quiero iniciar haciendo una invitación a la lectura de un gran escritor y sobre todo un premio Nobel de literatura, que es Gabriel García Márquez. Yo creo que es uno de los máximos escritores de nuestra literatura. Aunque en Colombia podemos gozar y tenemos el honor de tener muchos escritores con gran talento y sobre todo que sus libros han sido nombrados internacionalmente. Pero hoy estamos dando este espacio a Gabriel García Márquez. Yo creo que todos iniciamos con El coronel no tiene quien le escriba. Es un libro muy ameno, no es tan largo como todo el mundo piensa y de pronto aburridísimo. No, al contrario, es muy bonito y sobre todo nos toma conciencia de cómo a veces las personas esperan por años algo que se tarda en llegar y que bueno, es la historia de un coronel que espera su pensión por mucho tiempo y que todas las anécdotas y todo lo que vivió a través de la espera. Entonces nuestra invitación es con Gabriel García Márquez. Tenemos 100 años de soledad, que yo pienso que todo el mundo lo ha leído. Tengamos mucho cuidado, sobre todo a los niños. Esto es un libro muy largo, pues para los que les gusta la literatura, pues va a decir que no. Pero para los niños puede ser un poquitico pesado. Lo digo yo porque cuando yo estaba estudiando en séptimo me lo colocaron para estudiar y yo la verdad no llegué ni a la mitad porque pues no fue de mi agrado. Lo leí luego en la universidad y después de la universidad me lo he leído 2 veces más. Entonces recordemos la historia de la familia Buendía, Amaranta, Buendía y toda su historia que sucede en este lugar mágico. Hace parte del realismo mágico, una de las máximas obras de la literatura no solamente colombiana y universal. Y yo también traje otro libro de Gabriel García Márquez, pues que hacen parte de la colección que yo tengo, El amor y otros demonios. No solamente contamos con estos libros, sino tenemos muchos más, así que démonos gusto y ese gusto tan bonito de la lectura. Bueno, entonces continuemos ahora con los personajes que hacen
hacen parte, que hacen toda la acción en una lectura, en una película, en una narración. Nuestros personajes, cuando yo estaba estudiando nos decía, están los personajes principales y los personajes secundarios, y uno los describía o decía cómo son estos personajes. Entonces los voy a dejar con una pequeña historia y al regresar vamos a hablar sobre nuestros personajes. Había una granja situada a las afueras de un pueblo llamada la Granja de Bimbo. En esta granja había muchos animales: vacas, ovejas, gallinas y un pequeño cerdito llamado Pinky, quien había sido el último en llegar, pues tan solo tenía 2 meses de vida. Pinky era un cerdito muy juguetón, al que le gustaba mucho estar con las ovejas, mientras éstas pastaban en el campo. Pinky solía correr siempre detrás de ellas hasta que un día Pluto, el perro pastor, le regañó por molestarlas. Pinky siempre obedecía hasta que Pluto se dormía. Pinky era un cerdito muy valiente. Un día, mientras Pluto dormía y las ovejas pastaban, vio cómo se acercaba sigilosamente un lobo. Cuando el lobo salió de entre los matorrales y fue a por las ovejas, Pinky las alertó rápidamente para que corrieran todo lo rápido que pudieran hacia donde se encontraba Pluto. Este, al escuchar los balidos de las ovejas, se despertó y corrió a defenderlas, asustando al lobo. Desde entonces, todos conocieron a Pinky como el cerdito valiente de la Granja de Bimbo, pues gracias a él, ninguna oveja fue cazada por el lobo aquel día. Así fue como las ovejas y el cerdito Pinky comenzaron una relación de amistad para siempre, y estuvieron encantadas de verle correr entre ellas. Bueno, entonces ya vimos que nuestros personajes son esos seres que hacen que la historia tenga acción. Dentro de los personajes pues tenemos los principales, los niños lo saben muy bien. Si vemos un cuento de castillo, de princesas, pues ella va a decir la princesa, el príncipe, teniendo en cuenta la acción que tenga dentro de esta narración, pues se le dice que es el personaje principal. Siempre ese personaje principal pues tendrá también su antagonista, tendrá ese ser que trata de hacerle durante toda la historia la vida imposible, le hace que la historia tenga estos elementos que la hacen como muy rica, porque uno dice, ¿qué va a pasar con nuestro personaje? ¿Qué va a pasar con ese personaje que también como que le hace la vida imposible, no solamente a este personaje, sino también a quien les ayuda, ¿no? Entonces eso hace que nuestra historia sea enriquecedora. Todas las historias tienen personajes principales, secundarios, terciarios, dependiendo del momento en que entre a ser parte de nuestra historia. Entonces tenemos una estudiante de la Escuela de Literatura que nos va a hablar de lo que ha leído, pero sobre todo del personaje de esta historia. Me pregunta uno de los niños si en todas las narraciones y también hasta en las novelas o las películas los personajes son muy importantes. Claro que sí, porque ellos son los que hacen todas las emociones, le da vida a estos personajes, le da vida a la historia. Son los protagonistas, hacen que esta historia cobre vida y nos llenen todos los sentidos. Si son de aventuras, que nos emocionemos. Si es de terror, pues que tengamos miedo. Si es de romanticismo, pues nos sintamos enamorados. Y si es de ciencia ficción, que nos admiremos. Eso, como lo hacen los protagonistas, nuestros personajes pues son los que cobran vida. No vaya a la escuela, desde que vio tele ni siquiera abuela, parada en el medio de nuestra pantalla, pasa todo el día sin pensar nada, no tiene de fútbol, le carga ballet, pero ahí instalada cualquier excusa ve, solo parteada la mosca Dorita, cuando yo le grito, mente de mosquita. Pues bien, entonces la invitación, queridos padres de familia y queridos niños, es que cuando estamos o estemos leyendo o cuando estemos escuchando, escuchemos muy bien las
características de nuestros personajes. Ahí vamos teniendo comprensión lectora. ¿Cómo son nuestros personajes? ¿Qué hacen nuestros personajes? ¿Cómo es su actitud frente a toda la historia? ¿Es valiente? ¿Es miedoso? ¿Cómo es este personaje? Pues vamos hablando de las características de ellos. Entonces la invitación y queda como más que tarea, como algo que nos emocione mucho, es de ahora en adelante cada vez que veamos una historia o que nos narren una historia o que leamos una historia, pues veamos lo importante que es él dentro de nuestra narración. Entonces nos vemos la próxima semana, ya saben, 311-235-4115, que es mi número telefónico para quienes quieran entrar a este mundo fantástico de la literatura. Muchísimas gracias al Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte, a Señal Villeta Dulce y a todos los que hacen posible que nosotros lleguemos a sus hogares para enamorarlos, en mi caso, del mundo de la lectura. Buen día para todos, llegando hasta sus hogares con un programa más de Bellas Artes. Soy la formadora Luceina Cruz Tinoco del municipio de Villeta y el día de hoy vamos a trabajar con un arreglo para este mes que nos aproxima, que es el mes de diciembre. ¿Qué necesitamos? ¿Qué materiales? A ver, hojas, pues en este momento las blancas, papel iris, papel cra o otro material que ustedes dispongan en su casa. Entonces vamos a necesitar 4 hojas.
Se tomaron 4 hojitas no importa las dimensiones que sean, ustedes mirarán el tamaño que como lo quieran hacer, grande o más pequeño. Las doblamos luego, cogemos y las doblamos a la mitad, con una grapadora les hacemos prense para después empezarlas a unir. Cuando ya están así cerradas, pues para que quede la parte de abajo más grande, le quitamos un poco a la parte superior, que es esta. Esta parte la cortamos de otro material, que ustedes gusten, aquí y le colocamos esta cinta, que es un moñito, un cinturón, cuando ya está pegado. Aquí por dentro, aquí va un pedacito de papel, que es el que va uniendo las dos partes, para que no se nos vayan a zafar cuando nosotros levantemos. Hay una parte que va por dentro. Luego los ojos, la nariz, y ya lo demás ustedes ya es creatividad que ustedes le pongan al... Lo podemos dejar en la puerta, lo podemos colgar. Aquí tengo uno en forma de pocillo a la parte superior. Lo pueden hacer con sus chicos en la casa. A este le quedaría faltando colocarle un arito del mismo color, si quieren ustedes del mismo color del gorro. Y le quieren hacer otros accesorios, lo pueden hacer. Espero que este trabajo les haya gustado, lo pueden hacer en casa con sus niños. Los espero en la próxima oportunidad de encontrarnos nuevamente. Gracias a señora Villeta Dulce por tenernos en cuenta y al Instituto Municipal para la Cultura, la Recreación y el Deporte Villeta por acompañarnos. Gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Muchas gracias. Aquí termina Villeta Competitiva en Formación. Más cultura, recreación y deporte. No olvides sintonizarnos de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por el canal 6, señal Villeta Dulce, y a las 8 de la noche a través de nuestro Facebook Live.